Buen día, querido, apreciado y reverendo profesor Robinson Ferreira. Qué bueno, profesor, que nos acepte hasta ahora que todavía está usted tomando su tinto, su cafecito, profesor. Pero son muy importantes esas clases, profesor, como usted magistralmente nos habló de alguna parte de la gnosis y nos habló algo de los testigos, profesor. Pero hay muchas inquietudes de nosotros ya como filósofos. En estos momentos en que hay grandes conflictos palestinos e israelitas y en el mundo, profesor, sería bueno que nos explicara más cosas, profesor. Bueno, siéntense porque quedamos pendientes que había muchas cosas más del noticismo e incluso de, 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 de las sectas arrianas. Y bueno, sí, profesor. Y también queremos decirle, profesor, que nosotros investigamos como filósofo, la materia que usted inventó y discípulo suyo, queremos decirle, profesor, que el muchacho que del barrio El Valle, que estudió con usted y estuvo para edificarle la iglesia Fátima cuando comenzó, la señora Olga y la señora Tere y todas las señas del barrio nos decían a los niños y crearon la famosa marcha del ladrillo y todos llevábamos un ladrillito o uno o dos o tres ladrillos en el hombro y lo llevábamos en una bolsa o algo para irlo llevando y así se fue haciendo la iglesita a Fátima. Mahoma tuvo una hija llamada Fátima y en esa iglesia se encuentra dentro la madre que llaman Madre de Jesús porque lo llevó 9 meses en el vientre. Ya la cuestión es teológica y la creación trinitaria que lo convierte en un ser divino, vino un proceso de divinización y se le llama Dios. Entonces Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí nace la famosa Trinidad, pero eso es mucho más profundo, cosas que muchos no entienden y nunca la van a aceptar ni van a entender, y dentro de eso está el movimiento arriano. Sí, profesor, eso es algo muy importante. También algo importante, profesor, que usted mencionó, que en el año de 1948 es el Estado israelita, pero usted menciona un tal Ben-Gurión que tiene que ver con estas cosas y la creación del Estado político que domina a Israel y el famoso sionismo que surge en un momento determinado cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que se hace el Estado de Israel, se tienen las cosas y empieza a ver este movimiento y se crea el Estado de Israel y nace el sionismo. Usted lo mencionó, pero ¿qué relación tiene, profesor, con la secta religiosa de los Testigos de Jehová? Bueno, primero que todo les quiero decir que la señora Olga quedó diagonal a mi abuela y que cuando ya yo crecí tuvo una librería en la esquina de mi abuela, María Dolores, la del Falso Testamento de María, mi libro. Ahí había, al frente vivió una señora llamada que cuidaba la tumba de mi padre y mi abuela le pagaba. Y tuvo un hijo que le daban ataque llamado Lucho. Según se cuenta en la historia, en el barrio, todos esos pedazos de tierra, hasta donde estaba la comadre, la señora Olga, doña Rosario, quien trabajó en una farmacia, y una gran amiga de mi abuela, discutían, igual que con la señora Ripoll Delia, discutían de política, discutían de cosas, pero se querían mucho, eran muy buenas vecinas y se ayudaban mutuamente y al lado Carlotica y una de las familias pudientes primera como fueron los Cobas, que fue donde hubo el primer teléfono eso negro, grandote, que se cogían filas para uno pagar para llamar por teléfono en el barrio Valle. Y esa mujer pues, se llamaba, creo, Trinidad, la mamá del negro Coba y de mi gran amigo pastor Urbano Coba. Y que diagonal al señor vivieron unas mujeres que fueron siempre solteras, le decían las quedadas, y ahí hubo una hija hermosísima que fue novia de un joven que llegó a un gran amigo mío y se encuentra actualmente en Italia, llamado Luis Casarrosa, una muchacha hermosísima, y él era apenas también un joven, apenas estaba en el bachillerato, él y ella. Y por lo tanto ese amigo que está en Italia, Luis Casarrosa, fue novia de esa muchacha. Y de ahí en adelante, eso se transformó, estuvo Carlotica también, familiares de ella, y esa señora Olga para hacer la iglesia Fátima, donde dentro estaba María. Entonces tenemos un nombre, Fátima, hija de Mahoma, y Mari o María, quien dicen Madre de Dios. Por lo tanto, todas esas cosas tienen que ver con el protestantismo y tienen que ver con la herejía y las malas interpretaciones.
Y esta aclaración sí es muy cierta porque los testigos de Jehová nacieron allá en el año 1840 y pico, y los Sion o los sionistas y el Estado de Israel es en 1948. Entonces, ¿qué relación hay aquí? Hombre, sencillamente la relación es histórica. Así como buscamos los orígenes de Palestina, que tiene que ver con aquellos antiguos albalinenses, magdalinenses, hombres nómadas que por una parte u otra ya en Asiria, Palestina, que fue el primer imperio, ya había ese nombre palestino. Por lo tanto, también ahí llegaron, según la antigüedad, este pueblo que llamamos israelí, por eso ya había gente ahí, estaba la cuestión de Jericó, estaba, bueno, tantas cosas que los bíblicos saben, pero vamos a ver esto a la luz de la literofilosofía y analizar un poco estas cuestiones de las herejías. Tenemos entonces, queridos estudiantes, que el muchacho Rammel y que los testigos de Jehová surgen más o menos en el 1840 y pico, y que el Estado de Israel es en 1948, pero que este hombre que funda también llega a ser de los que junto con ya cuando pasan los tiempos y se hace el Estado de Israel, ya aquellos que eran estudiantes de la Biblia al comenzar se convirtieron en testigos de Jehová. O sea, hubo un cambio de nombre como también un cambio de Biblia en el protestantismo. Y por lo tanto, nada más hay una fundación de una iglesia fundada por Cristo según la cuestión de Pedro y la cuestión del Vaticano, que todo eso tiene también sus cosas, y por eso no debemos confundir la cosa de Dios con las cuestiones de los hombres. Pero sí, profesor, díganos eso de qué son esos testigos de Jehová y esas cuestiones, profesor. Y eso del noticismo, primero que todo deben saber que son sectas religiosas, y las sectas religiosas tienen un fundador. En este caso, en aquellos entonces fue un tal Russell. Y podemos decir entonces, sí, queridos estudiantes, que formé parte de los que llevaron ladrillo para hacer la iglesia de Fátima, donde dentro está Mary, que es un nombre que también tiene que ver con el antiguo Egipto, cuando estuvieron allá la hermana de Moisés, Aarón, y una que llegó a ser también sacerdotisa, Miriam, que sufrió de lepra, porque la lepra era común. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos hablando ya de este nombre Jehová, que se une en tres dioses, como le dije, la abreviatura Ba, de Baal, On, O, de un dios antiguo egipcio, y Jehová, que está en la abreviatura del Salmo 150, Yah. Tenemos entonces que existen unas 205 naciones que tienen y reúnen casi 4 millones o 5 millones en un determinado momento de estas personas. Yo ahí tengo grandes amigos como el amigo Morón, y personas cariñosas, amables, pero tienen sus cuestiones internas, de no visitar enfermos, de no creer en milagros, etcétera, etcétera, cuestiones que ya son de ellos. Pero sí hay grandes y buenos predicadores como mi amigo Morón, que me consta, y de eso a verdades ya es otra cosa. Y estos provienen del movimiento de Arrio. Vamos a ver esta cuestión más a profundidad. Resulta que en espera de Cristo, del milenarismo y de su reino de amor, aquí se empieza a decir que Él no es Dios. Se empieza a crear porque recibe su fundador una herencia de librerías, de libros y cosas, donde se venden, en aquel entonces vendían el Despertar y la Atalaya con una edición de 10 millones de ejemplares por tirada. Profesor, pero usted tiene librería, sí, claro, pero ellos eran editores. Y por eso pueden hacer, como se hace el dólar, con una maquinita, miles y miles de dólares y series cada vez que quieran. Ellos lo hacían y por eso se reparten libros en el mundo y todas esas cuestiones, pero de ahí a tener la verdad ya es otra cosa. Por lo tanto, tenemos que Rammel, mi amigo que estudió, y Olga Toro de Arango, por su esposo, el doctor Arango, que era de Juan de Acosta. Por lo tanto,
en espera de Cristo del militarismo, a mí me contó un mismo ex amigo testigo de Jehová, que lo tenían engañado. Me decían que Jesús no era Dios y que la Biblia lo proclama directo y claro, Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios, en Juan 20:28. Mientras ellos le decían que no, y entonces empezaron a quitar versículos y palabras donde constaba que se había registrado así, según la Trinidad. Ellos son antitrinitarios. Por lo tanto, ese Dios antiguo de los chinos, que dicen que es un solo Dios porque creían que había un solo sol, allá en la China va evolucionando y acá llega ya en las épocas después del 18º, y que empieza a haber ya un Cristo en la tierra con la Primera Guerra Mundial de 1914. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para cuando nosotros nos mandan un niñito que apenas no se sabe la cartilla BCH y te viene a evangelizar. Por lo tanto, podemos decir que es difícil y fácil, la verdad. Y se puede decir también, y se puede aceptar también, muchas cosas. Pero tenemos en litrofilosofía que investigar hasta la última letra o la letra que componen una palabra. Y por eso un aplauso para todos ustedes estudiantes que dicen que era Toro de Arango y que Rammel, ese niño que llevaba también ladrillos para hacer la iglesia de Fátima, donde dentro estaba María, la que dicen Madre de Dios, porque lo llevó en su barriga 9 meses, sea que haya sido el diablo, el Dios, o sea lo que sea, ella fue la que lo llevó en la barriga, o si no, todo esto se viene al suelo. Por lo tanto, ese amigo testigo contaba que lo tenían engañado, porque si en la Biblia dice que se habla de Dios mío, mi Señor y mi Dios, en Juan 20:28. Y Jesús es el mismo verbo, Dios de Juan, en 1:14, que en la cultura china se dice Tao, logo, tratado, verbo, sin el que nada se hizo de cuanto ha sido hecho. El mismo Jesucristo, Dios de Colosenses 1:16-17, que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Así dice, pero hay cosas que las Biblias de Arrio fueron quitando después poco a poco, hasta que se cambiaron nombres y apareció el famoso Jehová, 3 dioses en uno. Son hijos de, se dicen, de otra agrupación conocida como adventismo, que odian lo mismo, odian a muerte al Papa verdadero, pero ellos tienen su papita, que son sus fundadores. Hay aquí exigencia y dictadura con bastante celo. Todos ellos rechazan lo que se conocen como transfusión de sangre. Cada uno de los 4 o 5 millones o 6 millones que hay hoy en día, no porque lo diga la Biblia, sino porque así lo ordenan sus dirigentes, aquellos antiguos Russell, su esclavo fiel, y Orión, que tiene que ver ya acá en las épocas acá de 1900 y pico, Primera Guerra Mundial, con la creación con Germo, Sedayán y toda esa gente, y se toman esas ideas y se crean los testigos y se crean el Estado de Israel en 1948. De ellos, por la Biblia no dice en ningún momento ni ordena, ni cree, ni nada de esas cosas, porque ahí no se encuentra la palabra transfusión de sangre. Se habla de no comer sangre. Como creen millones de estos creyentes, muchos buenos, y si tú no aceptas todas esas condiciones, te expulsan del salón del reino, y así por el estilo. Hay una regia, casi judía, sionista, congregación. No piden diezmo, pero sí se piden contribuciones millonarias. La Biblia habla de sangre de animales y dice no comer sangre por la boca. No menciona transfusiones ni personas. Lo dice Leví 7:26, 17:10, 4, Génesis 9:4 y en Leví 17:14. Porque dice, en la sangre está la vida, y la Biblia nos indica que quien ama al amigo y da la vida por el amigo, como Cristo la dio por nosotros. Entonces, la sangre ya tiene un simbolismo, sí, profesor, pero usted solo sabe porque usted leyó códigos y claves de la Biblia, profesor. Un libro que usted lo leyó y lo ha tenido como 3 veces y lo vende porque usted es comerciante, usted viene de descendencia portuguesa.
esos antiguos nómadas que comercializaban y etcétera, etcétera, profesor. Por eso que usted puede decir así, donde exactamente en código de la Biblia y clave. Los mismos judíos dicen que no hubo ningún momento en que Dios no hizo ninguna nada con barro ni nada de esa. No. Dios poniéndose con las manitos a decir, bueno, vamos a ponerle un poquito el pene más pequeño a Adán para que no se parezca al del otro y al del otro y al del otro. O vamos a ponérselo más grandecito o que calce 39 y después resulta que Adán calzaba 40. La Biblia no acepta eso del barrito y esa cuestión nada más está en el Génesis, porque hay que precisar, pero realmente los códigos y las claves de la Biblia, por los mismos judíos, no aceptan esa cuestión. Y por eso es que se habla de no comas sangre de animal. Y porque en la sangre está la vida. Y la Biblia nos indica que quien ama al amigo da la vida por el amigo. Y debemos dar la vida por nuestros amigos. Primera de Juan 3:17. Y eso hizo en la cruz Jesucristo. Dio la vida por todos sus hermanos, sus amigos, su raza. Y lo repite varias veces, 4 veces: tenéis que beber mi sangre en la Eucaristía si queréis tener vida. Esas transfusiones los testigos nunca la van a entender, ni van a entender la Trinidad, y están confundidos. Juan 6, 5, 57, Pedro 1, 19 y Mateo 26, 28 la aclara. Por eso es que su fundador, Russell, en el año de 1884, fue su primer papita. Y hizo lo que los adventistas anunciaban cuando el fin del mundo, que para 1914, y resulta que hubo una guerra mundial, y ellos dicen que allá venía cabalgando Jesucristo. Se basaron en la Gran Pirámide y en la Biblia. Ante el gran fracaso, lo anunció con correcciones para el año 1918 y tampoco ocurrió. Luego vino Rutherford, su segundo papita, lo anunció para el 1925, pero después vino un tal Knorr, y que fue su tercer papita en 1975, mientras Rutherford, de esta gente de cuestiones de judías, noramericanas, y grandes comerciantes, industriales, inventores, Rutherford lo anunció para 1925, el fin del mundo y nada. Luego anunciado en el 41, y luego Knorr en el 75, y todos fueron fraudes absolutos. Por eso Jesús decía: cuídense de falsos profetas, cuídense de falsos maestros, cuídense del que dice que tiene la verdad. Todos fueron absurdos y fracasos. Heschel, el actual, para estas épocas en que se escriben libros sobre eso, no se atrevió, ni se ha atrevido todavía a hacer otra falsa profecía, porque sabe que no es así como ellos interpretan. Por lo tanto, Knorr publicó una nueva Biblia y añadió y quitó lo que convenía. Por ejemplo, cuando alteró los pasajes donde dicen que Cristo es Dios, Juan 1:1, Colosenses 1:14, 16, 2:9, 10, Filipenses 2:5, Tito 2:13, Hebreo 1:8, Segunda de Pedro 1:1, todo eso lo quitaron. Los que tienen adoración a Cristo y lo aceptan como el Padre revelado, el Padre que está en Mateo 28:17, Lucas 24:52 y Hebreo 1:6, lo de la inmortalidad del alma, por ejemplo, en Lucas 23:43, lo del infierno eterno en Mateo 25:47, y la misma Biblia dice que es malo o es maldito el que pone o quita palabra de la vida, será quitado del árbol de la vida. Lo dice en Apocalipsis, que es un libro apócrifo, en el 22, 18, 19. Y además, los famosos estudiantes de la Biblia en el ayer, en su comienzo, de su fundación, aseguran que el Espíritu Santo no es Dios, que el infierno no existe, y todos son errores contra el Señor, porque en el momento en que cae una bomba nuclear hay un infierno, porque hay candela, como en el Sheol, que había candela que no ardía y era azufre, que no descansaba y ardía día y noche, porque era azufre y fuego. Ahora imagínate tú ese gran astro que medio se va para acá, como quedaremos fritos como una papa y como un pedazo de cerdo hecho chicharrón. Continuaremos en la próxima con